La historia del museo se remonta a 1825, cuando el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, ordenó la creación del primer Museo Nacional. Continuó el 4 de diciembre de 1865, cuando el emperador Maximiliano de los Habsburgo decretó la creación del llamado Museo de Historia Natural, Arqueología e Historia Pública, con sede en la Casa de la Moneda Vieja. En 1867, el museo se dividió en 4 secciones: Historia Natural, Antigüedades, Historia y Arte. Para 1890, la sección de Historia contaba con 5 salas: franciscanos, gobernadores, cortes, conquista e independencia. En febrero de 1939, el presidente Lázaro Cárdenas emitió un decreto ordenando que el histórico castillo de Chapultepec se convirtiera en la sede del Museo Nacional de Historia. Durante los 5 años previos a la inauguración del museo, el 27 de septiembre de 1944, se llevaron a cabo los trabajos de restauración para incorporar dentro de los muros y columnas del edificio una de las colecciones más ricas y diversas de nuestro vasto patrimonio cultural, promover la historia y el arte mexicano. Pero en este video nos centraremos en las fechas de 1808 a 1884. Retablo de la Independencia. Sobre una superficie curva que enfatiza la intención panorámica del mural, O'Gorman reúne a algunos de los personajes que con su pensamiento y acción modelaron la lucha de independencia de Nueva España entre 1784 y 1814. Este conjunto está enmarcado por los escenarios del movimiento armado, el pueblo de Dolores, la ciudad de Guanajuato y la Alhóndiga de Granaditas, la región del Bajío, el Valle de México y el fuerte de San Diego en Acapulco. Los diversos conjuntos de personajes ilustran de izquierda a derecha distintos momentos de la gesta de la independencia, partiendo de las últimas décadas del virreinato y concluyendo con el Congreso de Chilpancingo en 1813 a 1814. ¿Quién fue Agustín de Iturbide? Agustín de Iturbide nació en Valladolid de Michoacán. Tras rehusar la invitación de Hidalgo a incorporarse a los insurrectos, combatió la insurgencia con vigor. Desde 1815 empezó a pensar en la independencia y proyectó un plan emancipador que proclamó el 24 de febrero de 1820 en Iguala. Consumó la independencia con el apoyo de insurgentes y realistas. Electo emperador en 1822, pronto enfrentó al Congreso. Exiliado a Europa, regresó a México en 1824 y fue fusilado el 19 de julio del mismo año. El primer imperio. El primer gobierno del México independiente fue la Junta Provisional Gubernativa, que duró de septiembre de 1821 a febrero de 1822. Los 38 padres de la patria representaban tendencias diversas. Al fracasar el imperio, México adoptó la forma de gobierno republicano, cuyos modelos eran Francia y Estados Unidos. La primera República Federal duró 11 años, de enero 1824 a octubre 1835, y tuvo 16 presidentes. Durante el gobierno de Guadalupe Victoria, primer presidente de la República Federal, de 1824 a 1828, los escoceses perdieron poder. Al final de este periodo y estando próximas las elecciones, los yorquinos se dividieron en 2 bandos. Unos postularon para la presidencia a Manuel Gómez Pedraza y otros a Vicente Guerrero, quien perdió las elecciones. Sus partidarios se sublevaron, declararon nulas las elecciones y lo nombraron presidente. Debajo del mural podemos observar la bandera del Batallón de las Tres Villas, usada por el ejército trigarante, así como el estandarte de la Ciudad de México, el estandarte del Cuerpo de Caballería de Zacatecas, usado por insurgentes, el estandarte de la Virgen de Guadalupe usado por Miguel Hidalgo, y el estandarte El Doliente de Hidalgo. Quizá el suceso más lamentable en los primeros años del México independiente fue la pérdida de Texas. Varios actores participaron en este drama: los mexicanos nacidos en Texas, los colonos que habían recibido una concesión legal en Texas y aceptaban en parte las leyes mexicanas, los rebeldes tejanos, muchos de ellos recién llegados a la región, deseosos de separar a Texas de Coahuila y de la República Mexicana, y los voluntarios extranjeros mercenarios procedentes de 22 estados de la Unión Americana, enganchados por agentes de los rebeldes en cantinas y establecimientos de Nueva York, Tennessee, Kentucky o Nueva Orleans. Para 1853 se habían acumulado unas 80 reclamaciones de Estados Unidos contra México, cuyo pago alcanzaba millones de dólares. Presionado por el país del norte, México tuvo que ceder 76.846 kilómetros cuadrados en la Mesilla para que los estadounidenses pudieran construir el ferrocarril proyectado para unir el este con el oeste de su país. La Mesilla fue el único territorio objeto de venta a Estados Unidos,
ya que los otros fueron cedidos en 1848 como botín de guerra. Otro suceso importante en este periodo fue la invasión norteamericana. Desde el siglo XVIII, Estados Unidos se interesó por las vastas regiones de nuestro territorio. El 12 de mayo de 1846, el presidente James Polk acusó a México de haber derramado sangre norteamericana en suelo norteamericano. Aseveración totalmente falsa, ya que las tropas de este país invadieron territorio mexicano entre los ríos Nueces y Bravo. A partir de ese día, el general Stephen Kearny se dirigió a Nuevo México y California, el general John Wool a Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, y el general Zachary Taylor hacia el interior de la República. El 22 de marzo de 1847, el general Winfield Scott y unos 12,000 hombres sitiaron el puerto de Veracruz. Las armas del ejército de Estados Unidos eran las mejores del mundo, por lo que la lucha fue desigual. Chapultepec fue detenido por unos 1,000 hombres, incluyendo casi medio centenar de cadetes del colegio militar. El día 13 de septiembre a las 9:30 de la mañana, el general Nicolás Bravo capituló e inmediatamente ondeó la bandera de Estados Unidos en lo alto de Chapultepec. Cayó la Ciudad de México. A pesar de que el pueblo luchó contra la artillería norteamericana por 37 horas consecutivas, el 14 de septiembre el ejército norteamericano izó su bandera en el Palacio Nacional, como concesión de guerra, no por venta. México tuvo que ceder la mitad de su territorio, Alta California, Arizona y Nuevo México. Continuando con los conflictos internacionales, tenemos a la Segunda Intervención Francesa. En 1861, Benito Juárez ocupaba la presidencia de la República. La falta de recursos lo obligó a suspender el pago de la deuda pública a acreedores nacionales y extranjeros. Como reacción, el emperador Napoleón III de Francia salió a España e Inglaterra para reclamar a México sus obligaciones por medio de un convenio firmado en Londres en 1861. Los tres países resolvieron a cobrar el adeudo apoyados por sus armadas. A principios de 1862, las escuadras de las tres potencias sitiaron en el puerto de Veracruz. Conforme los preliminares de la Soledad, España e Inglaterra se retiraron. Los franceses, en cambio, avanzaron y el 5 de mayo de 1862 fueron vencidos por el ejército mexicano en las afueras de la ciudad de Puebla. Justo un año después tomaron esa plaza tras un sitio de 72 días y emprendieron el avance hacia la Ciudad de México. Juárez decidió entonces marchar hacia San Luis Potosí, emprendiendo una lucha desigual en la que se salvaguardó la integridad territorial y soberanía nacional. El mariscal francés Elías Federico Fauré se apoderó de la capital y acto seguido convocó a la Junta de Notables, compuesta por miembros del grupo conservador. En esta junta propuso que el país adoptara una forma monárquica de gobierno y que se integrara una comisión encargada de ofrecer la corona de México a Maximiliano de Habsburgo. Segundo Imperio. El Segundo Imperio se caracterizó por ser una monarquía liberal moderada con adaptaciones a la realidad mexicana. Entre otras disposiciones, decretó la protección de las tierras comunales indígenas, mantuvo la separación de la Iglesia y del Estado, propuso leyes laborales que limitaban las horas de trabajo de los peones de las haciendas y tuvo constantes diferencias con los generales franceses. Juárez gana el Segundo Imperio, por lo que su entrada a la Ciudad de México da inicio a una república restaurada, por lo que ese día decoraron la ciudad. Por desgracia llueve, sin embargo en el cuadro se observa cómo civiles están alrededor de su carruaje, grupos militares y algunas personas como Laro de Tejada, Iglesias y Mariano Escobedo. En el mural de Orozco representa cuando Juárez se encuentra en la presidencia. Pone en práctica la Constitución de 1857, en la cual la separación del Estado y la Iglesia se observa como un señor golpea a un sacerdote, y debajo de esto se encuentran enemigos de la República como Maximilianos y parte de la Iglesia como cleros, obispos, entre otros. Enfrente de este mural podemos observar al mural de Cauchet, representa la batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862, con los franceses y las tropas mexicanas bajo el mando de Ignacio Zaragoza, Miguel Negrete y Porfirio Díaz, son algunos de los que participaron. Recuerda que tras mal armados, los soldados mexicanos vencieron al que se consideraba el mejor ejército del mundo. Después del triunfo liberal frente a la intervención francesa y el Segundo Imperio, Juárez con su regreso a la capital combinaría la posición liberal moderada de Ignacio Comonfort con la estrategia centralista y de consenso aplicada por Maximiliano. En 1867 fue reelecto presidente de la República Benito Juárez. En 1871 fue reelecto, sin embargo el general Díaz se armó con el Plan de la Noria, que fracasó. Juárez murió como presidente el 18 de julio de 1872.
Tras fallecer Juárez, sube al poder Lerdo de Tejada. Por pertenecer a la Suprema Corte de Justicia, convocó elecciones y triunfó. En su gobierno dio carácter constitucional a las leyes de reforma. Al terminar su mandato intentó ser reelegido, pero se lo oponen José María Iglesias y Díaz. Fue derrotado y obligado a abandonar el país. En 1876, el general Porfirio Díaz asumió temporalmente la presidencia y convocó elecciones a los tres poderes de la Unión. Ganó y fue presidente desde mayo de 1877 hasta 1880. El general González gobernó el país desde 1880 hasta 1884. Su administración hizo muchos de los contratos y concesiones validadas esbozados por Porfirio Díaz. Una enmienda al artículo 78 de la Constitución hizo posible nuevamente las elecciones. Así, Porfirio Díaz reinó desde 1884 hasta 1910, periodo durante el cual buscó el orden económico del país como base para impulsar el progreso y la modernización nacional. El Salón de Carruajes. Este espacio se destinó en otros tiempos para cochera o salón de carruajes del castillo. Entre las piezas destaca una calesa utilizada por Benito Juárez en su peregrinar por varios estados del país durante la intervención francesa y el Segundo Imperio Mexicano de 1862 a 1867. El carruaje de uso diario de Maximiliano y Carlota fue más tarde utilizado para el servicio del presidente Benito Juárez, y la carroza de gala de los emperadores Maximiliano y Carlota. Este último carruaje fue creado en Milán, Italia, en 1864. Es de estilo barroca. Lleva grabados los escudos imperiales, cristales biselados y además posee molduras de plata y bronce. Después del triunfo liberal frente a la intervención francesa y el Segundo Imperio, Juárez con su regreso a la capital combinaría la posición liberal moderada de Ignacio Comonfort con la estrategia centralista y de consenso aplicada por Maximiliano. En 1867 fue reelecto presidente de la República Benito Juárez. En 1871 fue reelecto, sin embargo, el general Díaz se armó con el Plan de la Noria, que fracasó. Juárez murió como presidente el 18 de julio de 1872. Tras fallecer Juárez, sube al poder Lerdo de Tejada. Por pertenecer a la Suprema Corte de Justicia, convocó elecciones y triunfó. En su gobierno dio carácter constitucional a las leyes de reforma. Al terminar su mandato intentó ser reelegido, pero se lo oponen José María Iglesias y Díaz. Fue derrotado y obligado a abandonar el país. En 1876, el general Porfirio Díaz asumió temporalmente la presidencia y convocó elecciones a los tres poderes de la Unión. Ganó y fue presidente desde mayo de 1877 hasta 1880. El general González gobernó el país desde 1880 hasta 1884. Su administración hizo muchos de los contratos y concesiones validadas esbozados por Porfirio Díaz. Una enmienda al artículo 78 de la Constitución hizo posible nuevamente las elecciones. Así, Porfirio Díaz reinó desde 1884 hasta 1910, periodo durante el cual buscó el orden económico del país como base para impulsar el progreso y la modernización nacional. Así es como terminamos este breve recorrido en el castillo de Chapultepec, que va desde el proceso de independencia hasta la industrialización en México. Gracias por su atención.